Primero, es evidente que necesitamos esta barcaza, digamos, necesitamos esta energía que puede proveer una barcaza en general. Entonces, no podríamos caer en la insensatez de no reconocer esto, por temas políticos o técnicos. Entonces, primero, evidentemente, es necesario y se deberían hacer todos los esfuerzos posibles para eso. Ahora, ya yéndonos a la parte de la letra chica, sí llama la atención, evidentemente, que una empresa que no sienta ni mínimamente alguna oportunidad o algún tema de tener una ventaja competitiva, traiga semejante estructura, porque una barcaza de estas dimensiones, pues es un edificio dentro de un barco Claro. de cantidades importantes, para venir al país. Y estas barcazas, excepto que hayan sentido algo de seguridad, nunca son trasladadas así nomás porque son buenas gentes. Son decisiones que se toman, que cuestan mucho dinero y que dudo que una empresa tome una decisión nada más por el feeling de que probablemente puedan ganar. Eh, entonces sí, hay algún riesgo que las autoridades ya de control deberían tratar de mirar con más atención cómo se están realizando estos procesos. Pero sí puedo hablarle en términos generales de cosas que han estado pasando que realmente no se entienden. Mire, por ejemplo, recién salió un reglamento para favorecer 100% a los importadores de gas. Y a usted, a mí y a todos nos vendieron la idea de que había que importar gas porque hay una emergencia eléctrica y no nos tocaba de otra porque Campo Amistad no estaba produciendo la cantidad de gas que se requería. ¿Usted está de acuerdo con eso, no es cierto? Claro. Resulta que el Ecuador no tiene infraestructura de gas y hacen tremendo esfuerzo para enfocarse solo en la importación de gas. Y recientemente yo puse mi cuenta de X, como tuve acceso a unos documentos, donde hay un informe que le pasan de Petroecuador al Ministerio de Energía, el ministro Luque, entonces ministro, ya no lo es, de Energía y Minas, y al gerente de SELEC, y les dice la forma más rápida, escúcheme bien, la forma más rápida y económica para tener más gas natural en el Ecuador es a través de este plan de workover y mantenimiento de pozos que se tienen que hacer en Campo Amistad, y tenemos un plan de perforación de pozos para hacer esto. ¿Saben qué se enfocaron? En importación de gas. Y dejaron de lado este plan, que no lo digo yo, lo dice Petroecuador y le sugiere Petroecuador. Y el señor Calero, gerente de SELEC, sale en una entrevista hace pocos días en otro medio de comunicación y dice, hay que importar gas porque no tenemos gas y la verdad es que para esta crisis eléctrica necesitamos gas. Cuando le están mintiendo al país, porque el mismo informe de Petroecuador dice, la importación de gas va a tomar de 1 año y medio a 2 años. Entonces, ¿en qué se deben enfocar? Otra incoherencia, si me permite, Claro. el tema que hemos hablado aquí, que ustedes han sido muy amables en escucharlo. Dice el ministro Luque en ese entonces, no se han hecho inversiones por más de 20 años en el sector eléctrico, en toda la cadena de valor, no solo en generación, sino en transmisión y todo. Y efectivamente, cada que hay un estornudo, nos afecta con una neumonía enormemente a todos, porque, por ejemplo, hay una sobrecarga de línea, apagón. Hay una palizada en el Coca-Cola Sinclair, con sedimentos, apagón. Entonces, digamos, lo que está claro, y estoy de acuerdo, es que ha habido falta de inversiones en todo el sector eléctrico por cerca de 20 años. ¿De acuerdo? ¿Y qué se necesita para inversiones? Recursos. Entonces, ¿cómo es posible que mantengamos el subsidio eléctrico a las grandes mineras cobrándole solo 5 centavos el kilovatio hora? A las dos empresas que están dentro del ranking de las 5 empresas que más utilidades tienen en el país, que además es una buena noticia para el Ecuador que generen utilidades, por supuesto que sí. Pero vamos más allá. La asambleísta Pozo, y esto les doy un poco como primicia, manda un pedido de información al ministro Luque, que espero que ahora le entregue pues, al nuevo ministro, y le dice lo siguiente. Dice, el artículo 56, perdóname que a lo mejor soy impreciso, pero el artículo 56 de la ley eléctrica que reformamos, que es lo que se denominó la ley no más apagones, fue en este gobierno, ya contempla lo siguiente, que en el costo, para ahora sí analizar cuál es el costo de la electricidad, cuando antes no se tomaba en cuenta en el análisis de costos la amortización de inversiones,
porque antes solo se tomaba en cuenta el costo de operaciones y mantenimiento de las centrales. Por ejemplo, Coca-Cola Sinclair se lo consideraba contablemente como una donación y solo se consideraba el costo de mantenimiento y de operaciones para calcular el costo de la electricidad en el Ecuador. Entonces, en la ley no más apagones ya contemplan que se debe considerar el costo del activo, ¿no es cierto? Y una amortización de inversiones del activo, que me parece que le llaman anualidad de activos, la anualidad de costos del activo, alguna cosa así. Y esto, por ley, debería haber un informe de la Agencia de Regulación que hasta la mitad del año, es decir, hasta el 30 de junio de todos los años, se entrega este informe, pero contemplando lo que dice la ley actual, que ahora ya le inserta, digamos, este costo que debe tener, evidentemente, eh, la amortización de inversiones en los activos del Estado, en la parte eléctrica. No tienen Ingeniero, el ajá. informe, no tienen el informe todavía. Y además, en ese informe ya se va a contemplar claramente que el sector eléctrico tiene subsidios en la parte de las grandes mineras. Entonces, este país no va a salir adelante si se pesca a río revuelto. Si nos dicen que hay que importar gas cuando la solución que le dicen los propios técnicos es de que se enfoquen en la producción nacional. Si además se regala la electricidad, no podemos salir adelante así. Ingeniero Hidalgo, estoy revisando el hilo del cual usted hizo mención hace poco y usted comenta algunas cosas allí que podríamos explorar, ¿no? Porque dice incluso que hay unas verdades incómodas que no se quiere que salgan a la luz. Incluso la Cámara de la Energía también indica usted que promueve la importación de gas como una medida a corto plazo. También lo hace así Roberto Aspiazu, utilizando una influencia mediática, como usted asevera. Sin embargo, sí quisiéramos que, para que no se traspapele, como usted indica en su hilo, ¿cuáles son esas medidas que establece Petroecuador, que son diferentes soluciones, que estas sí son a corto plazo, para generar una solución real? ¿Y por qué estas no querrían ser expuestas versus las otras? ¿A quién se estaría favoreciendo particularmente? Bien, primero existe en el Ecuador una cámara que es la Cámara de la Energía. Las cámaras de la energía en el mundo, ¿qué promueven? Desarrollo nacional energético. Lo que se debe promover, queridos amigos, Pamela, Astrid, es un plan de seguridad energética nacional, es una estrategia de mejorar nuestros recursos energéticos para justamente mitigar riesgos. Por ejemplo, de salida de divisas. El año pasado salieron cerca de 7.000 millones de dólares de importación de combustibles y además en un país dolarizado. Esto nos pone en un riesgo enorme. ¿Y sabe lo que nos dice? Pese a que el Ecuador importa 76% de los combustibles que consume, nos dicen que hay un exceso de nacionalismo por defender la producción nacional de gas. Pero permítame, yo quiero leerle, y ahí está, usted amablemente ha revisado mi cuenta, la ciudadanía puede revisar. Yo quiero leer, y ahí sí lo voy a leer, lo que dice Petroecuador en sus conclusiones, porque hay unas cosas alarmantes en esas conclusiones. Dice lo siguiente: es importante indicar que la mejor opción en tiempos y costos de abastecimiento de gas natural hacia Termogas Machala es la ejecución de trabajos de reacondicionamiento de pozos y nuevas campañas de perforación, ya que se cuenta con las facilidades de producción, los permisos requeridos para las operaciones de exploración y producción, costa afuera, considerando que se deben asignar recursos económicos, inversión para estos proyectos o conseguir financiamiento externo para externo requerido para la realización de esta planificación e incremento de la producción de gas natural. Entonces, claro, nos dicen no hay recursos. Estoy de acuerdo, no hay recursos para invertir en Campo Amistad. Y para la barcaza, ¿de dónde sacaron los recursos? Es obvio que sacan recursos del Estado. Y para pagar 70% más que cuesta la importación de gas, ¿de dónde van a sacar los recursos? Entonces, este país tiene que abrir los ojos y la ciudadanía tiene que estar bien informada. Esto no lo digo yo, esto lo dice Petroecuador y no me lo dice a mí, le dice al ministro Luque y al señor Calero que, como le digo, aquí está la evidencia documental que les entregan estos informes a estos señores, y el señor Calero, días después, varios días después, 20 días después más o menos, le entrevistan en un medio de comunicación importante y dice: qué pena, hay que importar gas porque para esta crisis eléctrica se necesita importar gas. Entonces, que nos diga, por favor, con qué fuente técnica documentada
está tomando esa atribución y desconoce del informe de Petroecuador.